Santas, buenas y santas a todos. Espero que esto ande bien porque hoy Facebook ha hecho modificaciones en la forma de transmitir. Así que espero que estemos llegando. Voy a esperar que los compañeros se vayan sumando y me vayan avisando que me están tomando en esta transmisión. ¿Sí? Vamos a esperar a los compañeros que ya van llegando, que van poniendo manitos, para comenzar con esta transmisión. Fabio ya se conectó, yo me voy tomando unos mates, porque una vez que uno empieza a hablar, el mate se pone frío, chamigo. Y eso es feo. Y hoy tenemos una mezcla, ¿no?, de mate y pañuelo de la resistencia palestina, traído hace muy poco allá de la franja de Gaza y de Cisjordania por donde anduvimos. Y como no quería quedarme atrás a las fotos que subió nuestra compañera Miriam Corbalán hoy con el pañuelo palestino que le traje yo de regalo allá, digo, bueno, me voy a poner el pañuelo palestino también hoy acá. Aparte porque esto representa el ejemplo de la resistencia a la globalización, a la ocupación, a la colonización. Realmente esto es un símbolo de resistencia global. Bienvenido a Juan Alonso, que desde Holanda se unió, a Víctor Pedulia, que dice que ya está acá, a Pedro Orlando de Tucumán, que dice presente. Tengo puesto el mismo pañuelo por eso, Miriam, estaba diciendo, no quería quedarme atrás. Sí, bueno, estamos trabajando. La policía me viene a controlar si estoy en cuarentena. Y sí, aunque no lo crean, estamos controlados por la policía. Acaba de abrir la puerta a un oficial de la policía porque estamos en cuarentena obligatoria. Desde este rinconcito de mi casa estoy haciendo estos talleres y también transmitiendo mi programa de televisión. Una cosa loca. Pero bueno, nos han acorralado. El coronavirus que ya vamos a ir hablando en el transcurso de este taller. Pero no vamos a perder mucho tiempo. Los compañeros y compañeras, compatriotas que vayan tomando este video, en otro horario, lo pueden ver porque quedan colgados. Algunos de los videos los subimos al canal nuestro de YouTube, donde también lo pueden ver y pueden compartir el link. Así que, bueno, bienvenidos a todos, a Alejandra desde Córdoba, a Mario Manso, que se unió desde aquí. Abrazo grande, amigo. Juan Alonso, mañana sos famoso, salí por el canal de televisión. Es uno de los argentinos que viven en Europa y que colaboran con el programa de televisión que mañana sacamos, el informe sobre coronavirus en Europa. Bueno, sí, vamos a comenzar con el taller. Saquen lápiz, saquen apuntes, pórtense bien, si no le mando una nota en el cuaderno de comunicación a sus padres, Así que espero que se pongan bien. Gracias, Griselda, dice: hola compañero, un placer conocerte y escucharte, gracias por aceptarme en tu grupo. Sea bienvenida, compañera, compatriota Griselda. La temática del taller es continuidad a aquellos que recién, como Griselda, se suman hoy al taller. Les pido que después en el grupo busquen. Hay una consigna que dice taller, charlas y taller al costadito, haces clic y te salen los videos del taller del lunes, el taller número 1, estamos en el taller número 2. Todos los talleres son con una línea de continuación, si bien los temas son diferentes, pero tienen una línea conductora. Así que es propio de que vean primero los anteriores, que se preparen unos mates como yo,
se tomen el tiempo, vean el anterior taller para que vean una línea de continuidad. Esto yo lo comenté en el primer taller, pero lo voy a comentar en el segundo por la gente nueva que se está sumando. Me encontró el coronavirus casi terminando un libro que se llama, y que lamentablemente no lo voy a poder publicar, La política del ser, que lo vengo trabajando, pensando desde hace 1 año y medio, y lo empecé a trabajar hace un par de meses, y la política del ser precisamente es para plantearse que hay muchos que quieren ser políticos, hay muchos que lo son políticos, otros que quieren ser militantes políticos, pero antes de ser político y militante político hay que formarse políticamente, como cuadro político. Pero antes hay otra tarea, que es la de formarse como ser humano. Y entonces, lo que yo planteo es que necesitamos una nueva dirigencia política, y más en el mundo por venir, este mundo que se viene después del coronavirus, que es con liderazgo éticos, con liderazgo ético y formación doctrinaria. Entonces, la tarea que por lo menos yo me he tomado es la de empezar a trabajar la política del ser, la formación, la recuperación del ser humano argentino, en este caso argentino. Y ya van a ir dándose cuenta de la línea conductora que tiene todo esto y hacia dónde nos dirigimos con estos talleres. Que la idea final es la formación de combatientes culturales. Anoten ese concepto. Combatientes culturales. Eso estuvo en mi libro, El Plan Cóndor Mediático, escrito en el año 2012. Yo vengo planteando la formación de los combatientes culturales, porque la guerra es cultural. Más allá que hoy utilizan algunas bacterias, porque estamos entrando en una otra etapa de guerras, que ahora viene la biotecnología empleado para la guerra y para la resistencia también. Pero hay algo que va a ser fundamental para nosotros, que es la resistencia cultural, que es lo que nos proponemos con este taller formar, la resistencia cultural al poder globalizante. Ayer, el día lunes, en el primer taller, quedamos en que hoy íbamos a comenzar con un tema que es delicado, y yo le pido por favor a los que son religiosos, a los que profesan una religión, especialmente el cristianismo. Yo posteé en el grupo, para los que no vieron, estadísticas de la Argentina, de qué proporción de argentinos profesan la religión cristiana en todo su abanico, el cristianismo, y abarca casi el 80% de la población argentina. Solamente un 20% de la población argentina no profesa fe. Dice no tener ninguna religión, un 20%, pero el 80% de los argentinos profesan distintas religiones monoteístas, y hay un 1, y pico por ciento que representan entre el judaísmo y el islam en la Argentina, nada más. La inmensa mayoría del pueblo argentino es cristiana, y por eso vamos a hablar de cristianismo, vamos a hablar de Jesús gringo. Anoten eso porque es un concepto que lo utilizo yo, el Jesús gringo o el Cristo gringo, para diferenciar del Jesús verdadero. El Cristo gringo como una herramienta imperial de penetración cultural y territorial, que antes del coronavirus vimos un ejemplo muy claro de cómo se empezó a utilizar con el golpe de Estado a Evo Morales. Evo Morales, el más capo de todos los últimos presidentes que tuvimos, que hizo de Bolivia pobre una Bolivia emergente, poderosa, y que de todas partes se iba cuidando
pero no prestó atención a un fenómeno que es el fenómeno de la religión. Y es el fenómeno donde en Medio Oriente, en este Medio Oriente, la religión es utilizada por los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso del Islam, un Islam trucho, así como un Cristo trucho acá en Sudamérica, allá un Islam trucho, un Alá trucho, para destruir pueblos, para sonzar pueblos, como decía Jaureche, en una nueva especie de guerra santa. Bueno, el mismo manual que se utilizó allí en Medio Oriente se va a utilizar post-coronavirus aquí. Ya se había empezado a utilizar, ya está la base en toda Latinoamérica estructurada. En cada barrio tienen una básica los muchachos, donde están bajando línea y donde están lavando cerebros con el Cristo gringo, el Cristo operador del imperialismo, que es muy diferente al Cristo auténtico. Dejando bien en claro eso, vamos a empezar el taller por el principio. ¿Cuál es el principio? Si estamos hablando de todo esto, es el Génesis. Entonces vamos a partir del Génesis. El Génesis es el comienzo de la Biblia, ¿sí? Y repito, esto no es un taller religioso, es un taller netamente político, que el imperio utiliza las religiones como herramienta es otra cosa, y nosotros como militantes antiimperialistas tenemos que incursionar en las religiones, tenemos que incursionar y adelantarnos a la estrategia del enemigo. Y eso es lo que estamos humildemente tratando de hacer con estos talleres de formación de combatientes culturales. A ver, vamos a tratar de acomodarnos por dónde comenzar, porque es un tema delicado, este tema de incursionar en la religión sin herir susceptibilidades, ¿no? Así que voy a tratar de enfocarme desde el Génesis, y vamos a hablar desde el Génesis del ser, podríamos decir. Cuando Dios creó el mundo, a ver, vamos a hacer así. Le pido a los compañeros y compañeras que no son creyentes, porque tengo compañeros que son marxistas, que acompañan al movimiento nacional y popular, que están en el grupo, de que lo que yo vaya a decir lo abran la cabeza y lo entiendan políticamente. Lo que yo voy a hablar de la Biblia en este primer párrafo, diríamos, del taller, en la primera partecita del taller, es algo literal, ¿sí? La Biblia literalmente. No hablo de metafísica, hablo de algo literal y desde un análisis político. ¿Estamos? Que quede claro eso. Cuando Dios, según la Biblia, creó el mundo y al ser humano, le dio como tarea al ser humano, su creado, de proteger y hasta mejorar su creación. Le dio a ese ser todo lo que necesitaba. Un mundo sin alambres ni fronteras. No existían los campos alambrados ni las fronteras de países, donde la madre tierra le proveía absolutamente todo, la Pachamama, todo le proveía para su salud física y mental, donde no le faltaba alimentos ni remedios, lo tenía todo al alcance de sus manos, y todo era gratis en ese gran supermercado y en la hiperfarmacia natural. Pero el hombre fue desarrollando en su ser su egoísmo y la avaricia.
Y en esa carrera por acaparar, por tener más que otros, se apartó del camino original y fue creando, a través de la historia, distintas formas y sistemas de organización política, social y económica que lo fueron alejando aún más de su causa de ser, hasta de su propio ser como tal. Y así llegó al no ser. El ser llegó al no ser. Todos los seres vivos tienen una razón de ser. No hay nada, ningún ser vivo que no tenga una razón de ser en esta existencia. No hay. Todos los seres vivos tienen una razón de ser en la naturaleza y en la creación. Solo el hombre y la mujer sienten que pierde sentido su vida y razón de ser, que no encuentran el sentido en la vida. Pero no hay ser creado en la naturaleza que se suicide. Solo el hombre y la mujer. No hay ser creado en la naturaleza que no sea obediente a la voluntad del Creador, que lo creó con una misión específica y éste la cumple sin protestar, y todos los seres vivos en armonía están al servicio del Creador y de su creación, la naturaleza, menos nosotros. Nosotros somos los únicos desobedientes. No se malentienda. No estoy proponiendo volver a vivir con taparrabo como Adán y Eva en el jardín del Edén. Creo que hay que industrializar, darle valor agregado a toda la producción argentina, salirse del monocultivo de la soja, terminar con eso. No puede ser que el 70% de las tierras cultivables sea soja en la Argentina. Hay que terminar con esto. Y para ello hay que cambiar de sistema productivo e industrial. Que lo iremos tratando más adelante en el taller. Ahora, lo que solo planteo en esta parte del taller es que usemos la fuerza creadora de nuestra inteligencia, con que los seres humanos fuimos creados, según la Biblia, para que todos los creados en el planeta volvamos a vivir dentro de un sistema de vida donde todos tengamos todo y a nadie le falte nada. El ser humano está compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo es el envase del alma. El alma es la chispa divina de la vida en el cuerpo que la cobija. El ser humano se debe alimentar y cuidar su cuerpo porque en él alberga su alma. Sin su alma, el ser humano pierde su ser, deja de ser. La patria, muchachos, es el cuerpo y el ser que la habita es su alma. ¿Me entienden? Si ese ser vive exiliado en su propia tierra, desarraigado o alienado a una cultura que no le es propia, la patria queda sin alma. Y de esta forma la patria muere, como muere un cuerpo sin su alma. Entonces, lo que hay que hacer es alimentar y cuidar la salud de la patria, para que su alma, el ser nacional, viva plenamente. Pero debe saber ese ser que su plenitud, más allá de su propio esfuerzo y trabajo, es gracias al cuerpo comunitario que al avanzar y al realizarse le permite ser lo que es. Algo muy contrario a la meritocracia. Si la patria no prospera, tampoco su alma, o sea, nosotros, los seres que somos el alma de la patria. Y aquí viene lo que yo denomino la política del ser.
La política del ser es trabajar para que el hombre, como especie, retome su lugar en la naturaleza, en su estado primario, la comunidad, el cual es anterior a cualquier ideología de las mal llamadas e importadas derechas e izquierdas, que solo sirvieron para alejar al hombre de su origen y su meta. En la Argentina, solo un dirigente y líder político comenzó la tarea maravillosa, sin igual, de reconstruir al ser nacional desde cero, cuando propuso la comunidad organizada y una nueva Constitución Nacional en el año 1949, la cual nunca, pero nunca fue derogada por el Parlamento Nacional, donde hay muchos peronistas. Luego el Congreso de Filosofía en la provincia de Mendoza, donde explicó cómo generar ese nuevo ser humano, y me estoy refiriendo a Juan Domingo Perón, que fue el que hizo el Congreso, la Constitución del 49 y empezó a hablar de la comunidad organizada. Fue el único líder político de la Argentina, y me atrevo a decir de Occidente, en plantear un sistema de vida, no una fuerza política, no un partido justicialista donde está Johan, Gilles Frani, el PJ y todo eso, no. Perón planteó un sistema de vida donde el ser humano retorne a la vida comunitaria, dejando atrás el individualismo y el egoísmo, la explotación del hombre, por el Estado o por el mercado, para desarrollarse dentro de una comunidad que también se desarrolla, donde exista solo una clase de hombres, la de los que trabajan. Y para ello propuso que cada argentino tenga la posibilidad de producir mínimamente lo que consume, en armonía con la naturaleza y el desarrollo nacional inteligente. Perón entendía ya la descolonización cultural como una tarea central, para así devolverle a los argentinos su ser nacional, pero también entiende algo mucho más profundo, que consiste en la recuperación de la escala de valores perdidos en el vagar sin rumbo, en el vagar por las tinieblas del sistema que podríamos llamar del anticristo, un sistema anticristiano, contrario a los valores que planteaba Cristo verdadero. Y por eso, en la doctrina que funda el Movimiento Nacional Justicialista, lo hace sobre las bases del humanismo y el cristianismo social, dotando al ser nacional de valores éticos y morales, desde donde poder hacer pie para una nueva Argentina y un modelo nacional soberano. Perón entiende ya en aquella época que hay que recuperar al ser humano en su causa y misión originaria para lograr liderazgos éticos, no tipos que revuelen bolsos en un convento, más allá de que haya sido un operativo, pero que tuvimos chorros, los tuvimos. Él se planteaba liderazgos que conduzcan los destinos de la patria hacia la soberanía política, la independencia económica y la justicia social, diciendo y haciendo, explicando que mejor que proponer es realizar, y que toda realización humana en la Argentina debería estar orientada al bienestar común, no de un grupo, de una corporación o para alguien en particular, y a la realización del ser en todos los aspectos y facetas del ser. Cuando Perón llega al gobierno, encuentra un ser argentino perdido en la decadencia total, y él fue a su rescate. Imagínense la obra
gigantesca, monstruosa del Perón del 45 formando el Movimiento Nacional Justicialista, gobernando, preparando equipo y pensando en el ser. Pero Perón no fue comprendido en su tiempo por la mayoría de sus propios militantes en la profundidad de su pensar, pero sí mucho más por los poderosos enemigos. Los enemigos poderosos de Perón lo entendieron más a Perón que los propios peronistas. Por eso el sangriento golpe del 55 y todas las políticas de exterminio y de persecución para este movimiento peronista, que es mucho más que un movimiento político. Repito, el peronismo es mucho más que un movimiento político, es un sistema de vida contrario al sistema capitalista. El capitalismo es un sistema, es sistémico, el peronismo también es sistémico. Lo que pasa es que en el peronismo se nos llenaron de capitalistas, que se dicen ser peronistas, entonces nos generaron toda una confusión. Pero eso no es peronismo. Ese Perón, que planteaba todo ese sistema de vida en comunidad, fue invisibilizado hasta por los propios argentinos que se dicen peronistas, con la clara intencionalidad de que no descubramos al Perón verdadero y la profundidad de su doctrina. Son muchos hoy los argentinos que se dicen peronistas. Todos somos compañeros peronistas, pero muchos por conveniencias personales. Lo que Perón denominaba logreros, los busca cargo, los chupamedia, los ladrones, los que quieren hacer negocios del Estado, simplemente militantes con buenas intenciones, pero que jamás leyeron la doctrina ni saben de las 20 verdades peronistas y su profundidad en los valores que hacen al ser humano. Pero el imperio y sus aparatos mediáticos, sus aparatos educacionales, sus aparatos intelectuales, lograron hacer o forjar un peronismo paralelo, que yo denomino el peronismo del no ser. Si acá estamos tratando la política del ser, estamos hablando del peronismo del ser. Bueno, hay un peronismo del no ser. Un peronismo del no ser. Tenemos que tener en claro en este taller que el sujeto histórico a tratar en la actividad política es la comunidad organizada. Desde mi pensar doctrinario justicialista y para lo que yo denomino como la política del ser, el sujeto histórico no es, como en el liberalismo, el individuo, ni tampoco es la clase social, ni el Estado, ni en la etnia, ni la raza, ni determinado género. El sujeto histórico es la comunidad organizada que le da sentido al pueblo-nación argentina. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? No pierdan el hilo. Síganme, que no los voy a defraudar. Comunidad organizada. A la comunidad organizada la entiendo en todo su valor trascendente. Como se entiende a la naturaleza. Prestemos atención a esto. Hablé de comunidad organizada y naturaleza. En la naturaleza, donde cada organismo vivo tiene su función del ser en armonía con todo lo creado. Nada y ningún creado por fuera de la naturaleza tiene sentido de ser. ¿Me entienden? No hay nada de la naturaleza que fuera de la naturaleza tenga sentido, solamente tiene sentido dentro de el sistémico sistema, en el sistema de la naturaleza. Ahora entonces, ¿por qué muchos hombres y mujeres han perdido el sentido de ser, el sentido de vida? No saben para qué viven, siendo que es el único ser dentro de la naturaleza que tiene libre albedrío. ¿Será por eso? Porque tenemos libre albedrío y entonces decidimos por propia voluntad salirnos
de nuestra misión de ser dentro de la naturaleza parte importante de ella? Tomémonos un minuto, tomémonos, compañeros, compañeras, unos mates para reflexionar y pensar. Y vuelvo a repetir. Somos los únicos en la naturaleza que tenemos libre albedrío. Pero usando ese libre albedrío, hemos decidido por propia voluntad salirnos de nuestra misión dentro de la naturaleza. Concentrémonos en la naturaleza. Mire a su alrededor. Ahí está la amiga Corbalán, que tiene un hermoso patio muy natural. Mire la naturaleza que tiene en ese patio. Mire a su alrededor. Vea todo lo que tiene en ese patio y va a ver que todo tiene sentido. Todo tiene su sentido. Y que todo es parte de una orgánica inteligente, brillante. Y si alguien se sale de ella, solo atenta contra la naturaleza en su conjunto. Y no solamente en el conjunto de la naturaleza, sino en su propia naturaleza, que lo es todo. Sin naturaleza no hay vida. Y el ser humano vino a destruir y está destruyendo la naturaleza. Pregunto, ¿es libre el pájaro que vuela? ¿Es libre la abeja que se posa en una flor? ¿Es libre la hormiga que va por la tierra o el pez en el agua? ¿O acaso la naturaleza es una dictadura? Miremosla bien, preguntémonos, ¿funciona? ¿Funciona bien? Si tu respuesta es sí, entonces pregúntate, ¿por qué en nombre de la libertad y ahora está muy de moda, la desconstrucción, nos salimos de la naturaleza y de su orgánica? Muchachos, muchachas, compatriotas, como todo en la naturaleza, nosotros tenemos una misión y un lugar en la orgánica que le permite vivir y perdurar en el tiempo. Pero el hombre, la mujer, con su libertad, decidió salirse de la misma. Y es más, atentar y agredir a la Pachamama, a la madre naturaleza, su propia madre. Y vemos así los desastres naturales causados por el hombre, que hace peligrar no solo nuestra especie, sino la existencia misma. Hoy estamos alejados y enajenados de nuestro ser, porque estamos dominados por nuestro ego. Nos hemos convertido solo y exclusivamente en seres egoístas, en seres individualistas. El ser es nuestra verdadera identidad, muchachos, es lo que somos, pero no somos eso, esa miseria egoísta. No somos ese ser individualista fuera de la comunidad, eso no somos. Eso nos están tratando de hacer creer que somos. Esa es la batalla cultural que debemos dar, recuperar nuestro verdadero ser frente a ellos que nos proponen el no ser. Cuando vos te conectás con tu ser, te sentís feliz, te sentís con abundancia, con plenitud, con salud. Espero que me vayan siguiendo, que me vayan entendiendo, porque muchos están acostumbrados a entrar a talleres políticos donde se habla de internas políticas, de estrategias políticas, de tácticas políticas. Acá yo estoy hablando de comenzar de cero, de comenzar a reconstruir el ser humano, porque si no tenemos un ser humano ubicado en su misión de vida para lo que fue creado, y esa va a ser la clase política que vamos a tener.
Esa va a ser la dirección política que vamos a tener, un desastre. Nosotros debemos conectarnos con nuestro ser, que es conectarnos con nuestra propia naturaleza, con la naturaleza misma, como parte de la naturaleza. El sistema capitalista, consumista, globalizante, trabaja para el ego, el cual quiere carcomer nuestro ser, tu ser. Ser es lo opuesto a cosa. Las cosas no tienen alma. Solo los seres la tenemos. Por eso, en el sistema capitalista en el cual vivimos, y no elegimos vivir en el capitalismo, o alguno de ustedes eligió, levante la mano y diga, yo elegí vivir en el capitalismo. Nadie de los que estamos acá, nadie eligió vivir en el sistema capitalista, pero estamos viviendo en el sistema capitalista, y en este sistema capitalista somos considerados cosas, somos una cosa sin alma, y las cosas sin alma se vende, se compra, se explota, se usa, y cuando no sirve, se desecha. Por eso, ser es lo opuesto a cosa, y ellos nos han cosificado, nos han convertido en cosa. El yo y el nosotros se deben desarrollar en armonía en el marco de la naturaleza. Si no hay armonía en el desarrollo, si el yo, el ego, supera al nosotros, o el nosotros supera al yo, sucede lo que está sucediendo, que destruimos nuestra armonía con la naturaleza. Tiene que haber armonía. Frente a todo esto necesitamos mucha creatividad e imaginación para volver a reconstruir al ser y a la comunidad organizada, dentro del perfecto sistema de la naturaleza, para que la vida vuelva a tener sentido, compañeros y compañeras, y le dé contenido a la existencia humana. No estamos acá porque sí, para comer, para tomar, para coger, para me levanto a la mañana. No estamos para eso, solamente para eso. Tenemos que tener una relación armoniosa, cada ser creado dentro de la naturaleza, con todo lo de la naturaleza y especialmente con nosotros, los seres humanos. Para eso tenemos que trabajar la comunidad organizada y el concepto de comunidad organizada, de lo cual ya no se habla, o han escuchado hablar desde el Estado, desde la Presidencia de la Nación, desde el Parlamento, propuestas e ideas de comunidad organizada en la Argentina. ¿Lo han escuchado? Yo no los escucho. Existe las fronteras del ser y la dictadura del no ser. Miren, antes que los pícaros ingleses nos dibujaran las fronteras como las conocemos, porque fueron los ingleses los que hicieron las fronteras acá, ¿cómo eran las fronteras? ¿Cómo eran las fronteras antes que los ingleses digan de aquí para allá es el Uruguay, de aquí para allá la Argentina, de aquí para allá Chile, Paraguay? ¿Cómo eran las fronteras? Las fronteras de un pueblo, nación, llegaban hasta donde llegaba su cultura y su lengua. Por eso, por ejemplo, de donde yo vivo, donde yo estoy ahora, vivo dentro del marco de la cultura guaranítica. Y algunos dicen que el Paraguay es el país guaranítico. No, es mucho más allá del Paraguay, lo guaraní. Llega casi hasta Buenos Aires, porque la frontera de un pueblo, nación, insisto, es hasta donde llega su cultura y su lengua. El mundo multiétnico y pluricultural, antiguamente, tenía fronteras culturales, ya que éstas no estaban determinadas simplemente por los intereses económicos. Las tribus, las etnias, si bien luchaban por los recursos que necesitaban para mantenerse en sus comunidades, en general sus fronteras eran culturales, hasta donde llegaba su idioma, su música y tradiciones.
La conversión, y acá volvemos al cristianismo, la conversión del Imperio Romano en cristiano trastocó al cristianismo originario, convirtiéndolo en lo que era una herramienta política imperial, inquisidora y esclavista cuando había surgido como antiimperialista, liberadora e igualitarista, porque así surgió con Jesús, como un movimiento de liberación dentro de la Tierra Santa. Y a partir de aquí se usó al cristianismo, que deriva de la palabra hebrea de Mesías, Mesías, en español, quiere decir Cristo. ¿Sí? Como nosotros entendemos Cristo. Cristo es Mesías. En hebreo, Mesías. En hebreo o arameo. Y esto fue utilizado para cualquier atrocidad y para ampliar la frontera del imperio del momento. Así surge ese cristianismo a partir de ese momento como una religión, una nueva religión, que empieza a ser utilizada como herramienta de poder de sometimiento, primero por el Imperio Romano y luego por aquellos que con la cruz en la mano cruzaron océanos para expoliar las riquezas de los pueblos y someterlos a estos a su poder. Y así llegaron a este viejo continente, porque este no es un nuevo continente que conquistaron, este es tan viejo como el otro. Es nuevo continente para los boludos estos que llegaban en la carabela y se encontraban con algo nuevo que no estaban en sus mapas. Pero esto era tan viejo como su continente. Ahora, así fuimos llegando paso a paso al hoy, donde vivimos en un mundo en el cual fueron suprimidas las culturas originarias en muchos países, cuyas fronteras fueron determinadas por el poder imperial, en nuestro caso el inglés. Y estas culturas fueron reemplazadas por la cultura única globalizante, que hace que hoy un ser en Argentina, en Europa, en Medio Oriente, Asia, escuche la misma música, se vista de la misma forma y se malalimente de igual forma. Todo este mundo habla un mismo idioma, una misma lengua, la del imperio cultural globalizante. Si vos sabés inglés, no tenés problema en ningún país a donde vayas. El ser ha sido, y me toca ya la alarma de que tengo que ir terminando, el ser ha sido homogenizado, alienado a la cultura dominante. Este ser vive exiliado en su propia tierra, desarraigado de su cultura raíz, de su madre tierra, está desnaturalizado, contaminado con creencias, ideologías, historias que no le son propias. Hablo del ser argentino. De esta forma, este ser que vive acá, vive exiliado en su propia tierra. Sufre por ver que nunca llegará a ser lo que le exige la cultura globalizante, arrastrándolo a una profunda depresión, a una asfixiante frustración que lo lleva a la resignación, al resentimiento, al odio, y así de a poco a la autodestrucción del pueblo. Las guerras civiles, los golpes de Estado se dan por eso. Y nosotros, en este punto del taller, tenemos que parar un poquito para ir finalizando y redondeando. Tal vez algo que fue muy complejo, van a tener que volver a verlo para entenderlo un poco. Si creemos en Dios como el creador del universo, si creemos en el reino de Dios, entonces no podemos aceptar otro reino, en este caso terrenal y materialista.
y que encima nos diga, nos ordene cómo debemos ser, cómo debemos vestirnos, cómo debemos vivir, qué hacer, qué no hacer, en la porción de tierra donde nos tocó vivir dentro de la creación que nosotros llamamos patria, patria argentina. La fuerza del alma, la fuerza de la fe, es aquella que nos empuja a lo que, aunque parezca imposible e inevitable, a decirle no al poder globalista. Y ese es mi perro que ladra, se enoja cuando hablo globalismo, ladra el perro allá. Y ladran todos los perros del barrio también, eso está bueno, se enojan. Ellos, lo de la naturaleza, cumplen con su misión de ser. Nosotros somos los desobedientes, acuérdense en eso. Ahora, debemos decirle no a toda imposición globalista, a enfrentarnos a los que nos superan en tecnología y fuerza. Sí, nos podemos enfrentar a todos ellos. Si realmente sentimos la fuerza que viene de nuestro ser más interior, la del alma, la de la fe. La fe no tiene contrincante, ni hay invento científico, tecnológico que pueda con ella. La fe mueve montañas, decía Jesús, y puede vencer imperios, agregaría yo. Y por eso hoy me puse este pañuelo. ¿Por qué? Porque este pañuelo palestino representa un ejemplo en este mundo globalizante de resistencia y de fe en la patria, de arraigo a su suelo, a su tierra, a su cultura, de fe en Dios, y esa fe le da la fuerza para poder resistir a un imperio 10.000 veces más superior en tecnología, en armamento. No pueden contra ese humilde pueblo palestino que usa este pañuelo y que tiene mucha fe. ¡Wow! Creo que hablé mucho por hoy en este taller, en este segundo taller. Ya se me enfrió el mate, así que ni lo voy a probar, Queridos compañeros, queridas compañeras, veo que han escrito mucho, no sé si tengo tiempo para contestarles a todos. Han hablado de la tala indiscriminada de árboles. ¿Qué Amazonas y Bolsonaro? Acá, el bosque nativo chaqueño, hermana. Pelota lo estamos haciendo. Yo intento hablar lo que siento y pienso en la forma más sencilla posible para que todos nos podamos entender y que al final de este taller logremos la unidad de concepción. Unidad de concepción para poder enfrentar al enemigo que tenemos, que es un enemigo muy poderoso, pero que si nosotros tenemos fe y patriotismo, lo podemos derrotar. Insisto, estamos en plena pandemia de coronavirus y después del coronavirus viene un nuevo orden mundial, donde la Argentina tiene una gran oportunidad, porque después que en estos momentos se están devastando todas las economías de todos los países, se está desbaratando todas las economías, y es a propósito para un grupo que está por arriba de las naciones, supranacional, que ha decidido frenar al mundo como venía, para beneficio de ellos, pero por otro lado, a nosotros, esto nos sirve para demostrar que teníamos razón, que el general Juan Domingo Perón en el año 45 tenía razón,
y que nosotros, los argentinos, tenemos la posibilidad, después del coronavirus, de convertirnos en una potencia emergente en el mundo. Tenemos un país tan extenso como toda Europa, deshabitado, acumulado en urbes, en villas, en torno a las grandes urbes. Nosotros debemos tener políticas de colonización de nuestro propio territorio. Debemos repoblar la Argentina con argentinos. Por eso es una pelotudez el tema de adherirnos a ideologías y modas que llevan a la no reproducción del ser humano. ¿Me entienden? Nosotros necesitamos mayor cantidad de población de argentinos, porque necesitamos colonizar, especialmente enfrente de Malvinas. Necesitamos recuperar las tierras de Lewis, necesitamos recuperar las tierras de Elstein, las tierras de Benetton, que tienen el tamaño de países de Europa. Necesitamos colonizar, construir vivienda con fábrica, con escuela, con salud, planes, planificar un país nuevo después del coronavirus. Pero para eso necesitamos líderes políticos que piensen en el nuevo mundo por venir. Ese mundo por venir necesita el petróleo, el gas, el litio, el agua y la comida. Nosotros tenemos alimento para 500 millones de habitantes. Van a venir y nos tienen que encontrar firmes, parados, concientizados. Por eso es que necesitamos formar combatientes culturales. En estos días debatimos acá en el grupo si abrirlo o no abrirlo al grupo y decidimos no abrirlo. ¿Por qué? Porque no buscamos masividad, buscamos la formación de cuadros militantes, de combatientes culturales. Pero necesitamos entender que necesitamos generar una nueva generación de seres humanos argentinos. Entiendan que el sujeto histórico es formar la comunidad organizada. Sin comunidad organizada no existe nada. No existe patria. Entonces, y pregúntense, ¿dónde se está hablando de esto que yo estoy hablando? ¿Dónde? ¿En qué agrupación? ¿Qué partido político? Esto tenemos que trasladarlo y convertirlo en agenda. Por lo menos es lo que yo pienso. Que esta discusión hay que llevarla a la política. Yo no soy nadie. Yo no ocupo cargo, función, pero soy un argentino, que me siento patriota, que me siento arraigado en esta tierra, que la quiero, que la defiendo y que creo que puede ser una potencia emergente aprovechando esta circunstancia mundial que nos trajo el coronavirus. No hay mal que por bien no venga. Compañeros, compañeras, espero que este segundo taller haya servido como continuidad del primero y ya nos vamos a ir introduciendo en el tercer taller, que es el próximo viernes, a la misma hora, sobre cómo se opera con el Cristo gringo. Hoy empezamos por el Génesis, lo primero de la Biblia, todavía no llegamos a lo otro. Bueno, queridos compañeros, no puedo leer la cantidad de mensajes que tengo, así que después los voy a leer con tranquilidad y voy a responder los que pueda. Les agradezco a todos y a todas que hayan participado activamente, que sumen responsablemente al grupo a aquellos compañeros que crean que tienen que venir a este grupo. Va a haber un taller de economía próximamente con una compañera economista que va a hablar específicamente de economía, pero el taller de coronavirus, globalización y política del ser continúa el próximo viernes. Espero verlos el próximo viernes a la misma hora. Un gran abrazo, que Dios bendiga a nuestra patria, a nuestro pueblo y viva la patria. Hasta la próxima.